Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo leo de nuevo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, y percibimos tu presencia en este lugar por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tú nos has ministrado, Señor, a través de los cantos que hemos levantado para ti desde nuestro corazón, Señor, y sabemos que lo seguirás haciendo a través de tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, que tengas a bien hablarnos a cada uno en lo personal. Cada uno de nosotros que venimos a este lugar y aquellos que están viendo la transmisión o están escuchando esta grabación, Señor, tenemos diferentes necesidades. Tú las conoces todas y cada una de ellas, Señor. Pero la mayor necesidad que tenemos, Padre, es de estar en comunión contigo. Ese es el mayor anhelo, el mayor deseo. Es lo que más deseamos en esta vida, estar todo el tiempo en comunión contigo, Señor. Y sabemos que cuando nuestra vida se expone al mensaje de tu palabra, Señor, nosotros, Padre, tenemos un mayor entendimiento de tu persona, de tu obra y de lo que tú haces en nosotros y por nosotros. Es por ello que te rogamos, Señor, que en los próximos minutos tengas a bien hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, nuestras necesidades, Padre, nos resulten menos apremiantes. Sean entonces nuestras necesidades relegadas a un segundo o tercer plano, Señor, donde el primero, el único y el todo seas tú, Señor. Nuestra mayor necesidad eres tú. Y por eso te pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Está listo para recibir la palabra? ¿Está expectante? ¿Cómo se ha sentido estas? Yo cada vez que estudiamos en la palabra la persona de Dios, me siento profundamente agradecido con el Señor que nos permita tener este tipo de enseñanzas. Como le decía la semana pasada, la Biblia es inagotable los temas que podemos obtener de ella para nuestra enseñanza, nuestra edificación, nuestra exhortación igual. Y sabemos que hay iglesias que les gustan hablar de cosas positivas, de cosas agradables, de no confrontar, de no exhortar, no disciplinar, pero la palabra del Señor, ella misma se refiere así como una espada más cortante que una espada de doble filo. Y por eso es hermoso cuando a través de la palabra somos edificados, instruidos y a veces también exhortados para hacer las cosas que corresponden. Y cuanto más conocemos a Dios, más nos sentimos atraídos por Él, admirados de su persona, maravillados de lo que Él hace, conmovidos por su grande amor y misericordia. Y yo creo que es lo mejor que tú y yo podemos hacer al estudiar la palabra de Dios, conocerlo más y más a Él. Ya habrá ocasión que hablaremos de otros temas, pero el tema que nos ha ocupado por meses es la persona de Dios. Y le decía la semana pasada, justo estamos pasando apenas la primera mitad de esta serie de enseñanzas. Es decir, que todavía nos va para unos meses más de seguir estudiando en la Biblia a Dios y su persona. Hoy veremos entonces, dentro de la serie Conociendo a Dios, el tema número 22. Si se ha perdido algunos de ellos, los tenemos en nuestro canal en YouTube, en nuestra página en Facebook. Aquí están las direcciones, por si no las conoce, igual se acerca al final, le toma una foto, nos busca en las redes sociales y ahí nos va a encontrar. Este es el tema número 22 de esta serie Conociendo a Dios
Y el título del tema de hoy es Él es incorruptible. Estamos hablando de Dios y el tema de hoy, Él es incorruptible. Por eso leíamos en Romanos 1:23 que el hombre, pretendiendo ser sabio, dice en el versículo anterior, se hicieron fatuos, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Veamos entonces qué significa para nosotros y cuál es la importancia de saber que Él es incorruptible. Para entender que es incorruptible, tal vez nos ayude a entender primero que es corruptible. Creo que todos tenemos más o menos una noción de lo que significa ser corruptible. Corruptible significa algo que es propenso a. No significa que lo sea, pero significa que puede llegar a ser, en este caso, corrupto o corromperse. Y se puede ver en dos formas principalmente: en lo que es la esencia o la naturaleza de las cosas o de las personas y en sus características morales. Es decir, corruptible en lo material y corruptible en lo inmaterial. En lo material se refiere a que las cosas se corrompen. Todo lo material existente tiende, como veremos más adelante, a dañarse, a corromperse, a descomponerse. Eso significa algo corruptible en lo material. Y algo corruptible en lo moral significa que es alguien que puede ser sobornado, alguien que puede, digamos, vender su voluntad, ponerle precio a su voluntad, alguien deshonesto. Y creo que todos tenemos alguna idea y conocemos tal vez a personas con estas características. Eso es lo incorruptible, perdóneme, eso es lo corruptible, lo que se corrompe, lo que está corrupto. Y lo incorruptible, pues es lo contrario. Incorruptible significa algo que no se puede corromper, algo que no se puede destruir, algo que no se puede desgastar ni descomponer, algo que es eterno. También incorruptible es alguien que no puede ser sobornado, alguien que no vende su voluntad, que no participa en actos de corrupción. Eso es incorruptible. Y Dios, por supuesto, es incorruptible en ambos sentidos. En su persona, su ser no se deteriora, no se gasta, no se cansa. Es más, la palabra del Señor dice que Él no duerme. Imagínense. Él no se destruye. Además de sus otros atributos, que algunos de ellos en su mayoría ya los hemos estudiado en esta serie, Dios es infinito, Dios es espíritu, Él es santo, Él es perfecto, Él es inmutable, Él es puro, Él es autoexistente. Si asociamos todos esos atributos, concluimos por lógica que Él es incorruptible. Porque si Él fuera corrupto o Él se corrompiera, no sería santo. Si Él se fuera desgastando, no sería eterno. Si Él se pudiera descomponer, Él no sería autoexistente. Dios no es corruptible, Dios no es sobornable, ni nadie puede comprar su voluntad. ¿Se imagina eso? Nadie puede comprar su voluntad, ni Él compra la voluntad de nadie. Él no compra la voluntad de nadie porque Él es incorruptible, insobornable y no participa de ninguna obra de este tipo. Como ejemplo de esto, vayamos al Salmo 90 para darle sustento bíblico a lo que le estoy diciendo, que Dios no se desgasta, que Dios no se va haciendo menos, que Dios no se va descomponiendo. En el Salmo 90
encontramos una referencia que nos ilustra justo esto que le acabo de decir. En el versículo 2 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra. ¿Quién formó la tierra? Dios. Y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué dice? Tú eres Dios. Es decir, que Dios es el mismo desde antes del tiempo hasta después del tiempo, puesto que Dios es eterno, Él no cambia y Él es el mismo, y por lo tanto Él no se va desgastando. Él no tiene menos fuerza hoy que ayer, ni siquiera se cansó cuando creó el universo, la tierra y todos los seres vivos. Dios no se va corrompiendo. Eso es en cuanto a Dios. Ahora, en cuanto a lo creado, lo palpable, lo visible que usted y yo podemos percibir, todo eso es corruptible. ¿Qué quiero decir con ello? Que todo lo existente, todo lo creado, se va desgastando. Dígame si no, su cuerpo, aquí ya estamos puros adultos, bueno, la mayoría, ¿no? Su cuerpo, sí o no, se va desgastando. Sí o no, va perdiendo fuerza, va perdiendo vigor, agilidad, habilidades, resistencia. ¿Por qué? Porque se va desgastando. Es más, a lo mejor hasta su estatura ya va de regreso, ¿sí o no? Algunos medían no sé cuánto en su juventud, en su cúspide, digamos, natural, y luego empieza a bajar, pareciera como que se compacta la estatura en el estómago, no sé, pero de alguna forma nuestro cuerpo se va desgastando como se desgasta esta materia, el piso, las paredes, todo. Hay un principio natural en la segunda ley de la termodinámica que se conoce como el principio de entropía, no me pregunte más, y esta establece que todas las cosas tienden al desorden y a la descomposición. Si usted, por ejemplo, dejáramos este lugar sin entrar por semanas o meses, ¿cómo lo encontraríamos? ¿Limpiecito, reluciente como está ahora? Estaría polvoso. A lo mejor ya empezarían a brotar algunas hierbitas por ahí. Se empieza a deteriorar, se empieza a desgastar como su cuerpo, lo material, como todos los aparatos electrónicos, los automóviles, en fin, todos los artefactos, todo lo hecho por el hombre, todo lo creado por Dios tiende a esto, a descomponerse. Los seres vivos, la tierra, todo lo creado se va deteriorando. ¿Y qué sería si no interviene algo o alguien para mantenerlo? ¿Qué le pasa a su auto, por ejemplo, si lo tiene y no le da mantenimiento? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Se descompone, se le pegan, bueno, antes decían los platinos, ¿no? No sé si todavía existe eso, se le pegan las bujías, se le descarga la batería. ¿Por qué? Porque dependen los vehículos, por ejemplo, de una fuente que los esté alimentando, necesitan combustible, si no dejan de funcionar. ¿Qué pasaría entonces si todas las cosas las dejamos sin mantenimiento? ¿Qué cree que le va a pasar? Se van a deteriorar y se van a dañar. ¿Qué le pasa a su cuerpo si no le da mantenimiento? Me refiero a ejercicio. Se va a atrofiar, ya no va a tener la fuerza, ya no va a tener el vigor de antes. Entonces, si no existiera una fuente, una energía, una especie de mantenimiento a las cosas naturales, todo tiende a destruirse, a deteriorarse. Y mire qué importante la labor que hace nuestro Señor en este sentido. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Así como vemos o hemos visto y confiamos en el entendimiento de que Dios no necesita mantenimiento, Dios no necesita una fuente de energía, porque Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Él
es autoexistente, no necesita de nadie para existir. Todo lo creado sí necesita de alguien o de algo para existir. Y aquí mire Hebreos capítulo 1, versículo 3, lo que dice acerca de Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, Jesucristo el resplandor de la gloria de Dios, quien sustenta, así dice su Biblia, o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero quiero enfocarme en esta primera frase. Él es quien sustenta, sostiene, soporta todas las cosas. Es decir, que las cosas existentes y materiales no existen por sí mismas porque tenderían a la destrucción, al deterioro, y hay alguien que las sustenta. Y ese alguien es Jesucristo. Si Dios apartara su sustento de las cosas, todo se pulverizaría, desaparecería, se desmoronaría, sería nada. Dios es el que sustenta todas las cosas. No solamente las creó, sino que Él las sostiene, Él las mantiene. Por eso todo lo creado, si no se le da sustento, si no se le da mantenimiento, va a deteriorarse y va a dañarse. Eso es en cuanto a la creación. Ya vimos que Dios es autoexistente, Él no necesita de nadie para existir, no se cansa, no se desgasta. Todo lo material sí requiere de una fuente de energía, de un mantenimiento para existir. Ahora veamos qué pasa con el hombre. ¿Qué me dice usted? ¿El hombre necesita también una fuente de mantenimiento de energía para existir? ¿Qué cree usted? Si no la necesitáramos, no comeríamos, no tendríamos necesidad de comer, ni de beber, ni de dormir, puesto que vivimos en un cuerpo que se deteriora, que se desgasta. Al paso del tiempo, requerimos entonces de una fuente de energía para mantenernos vivos. Y mire la palabra del Señor en Salmos 103, vayamos allá. Lo expresa de una forma un tanto poética, pero muy realista en cuanto a la naturaleza material humana. Salmos 103, leamos versículos 15 y 16. Dice, el hombre como la hierba son sus días. ¿Cuánto puede durar una hierba? Bueno, así son nuestros días, según aquí el salmista. Florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece, y su lugar no la vuelve a conocer. Así somos, como una hierba. Florecemos, si Dios nos concede la gracia, nos reproducimos, llevamos una familia y perecemos. ¿Cuánto es el lapso de tiempo que un hombre puede vivir en esta tierra? 80 en promedio, dice la palabra del Señor. Eso es nada comparado con el tiempo de existencia de la creación. Es absolutamente nada comparado con la eternidad. Así es que nuestro cuerpo también es corruptible. Santiago, no lo busquen, Santiago 4:14 lo dice también de una forma muy dramática. Dice que somos como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Alguien de aquí se acuerda llegó a conocer o tiene memoria de su bisabuelo? Creo que los abuelos, la gran mayoría los llegamos a conocer. ¿A su bisabuelo? ¿A su tatarabuelo? Bien. ¿A su tatara, no sé qué siga, el chosno? ¿Quién se acuerda de ellos? Si a lo mejor fue alguien famoso, importante, dejó algún legado tal vez, pero si no, ya pasó, como dice aquí Santiago
4:14, como vapor. Tuvo su existencia, tuvo una vida como usted la tiene, tuvo una niñez, una infancia, hasta donde Dios le permitió vivir, y ya nadie se acuerda de ellos. Así es nuestra vida. Nuestro cuerpo es corruptible. El hombre es corruptible. ¿Qué significa corruptible? Que tiende a corromperse, tanto en lo natural, que está muy claro. Los jóvenes tal vez no lo perciben todavía, pero llegará el día cuando se darán cuenta de lo que les digo. O viendo a sus padres, a sus abuelos, se darán cuenta que el cuerpo se va deteriorando. No solamente en lo material, sino también en lo moral. El hombre es corruptible, a diferencia de Dios, que no se puede corromper. El hombre sí se puede corromper, y de hecho se corrompe en lo material y en lo moral. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, y no levante su mano por favor, hemos participado consciente o inconscientemente en un acto de corrupción? ¿Cuántos hemos promovido la corrupción o el soborno? ¿Cuántos hemos sido los receptores tal vez de un soborno? ¿O los promotores, los que ofrecen el soborno? Por ejemplo, para que nuestro trámite sea agilizado, sea más rápido nuestro trámite. Así se mira, te traigo para tu chesco, decimos acá en México, ¿no? Te traigo para tu chesco, te traigo tu tamal, pero échame la mano, ¿no? Eso es corrupción, es soborno. Una cosa, y no es pecaminoso, dar un agradecimiento posterior a, pero no prometer nada, ni comprometer nada a cambio de. Y eso es voluntario. Es como, por ejemplo, cuando van a la gasolinera a cargar gasolina en su automóvil. Es una práctica común, creo, en México, dar una propina, unos pesos. Eso no es un soborno, es un agradecimiento para una labor sobre todo cuando implica un esfuerzo manual. No es una obligación. Y los servidores no deberían de realizar su función esperando algo a cambio. Pero a veces es muy fácil caer en ese tipo de tentaciones y, ándale, mira, te doy ahí tu agradecimiento si me echas la mano, ¿no? Eso es soborno y corrupción. O tal vez para no recibir una multa de tránsito. Eso es súper común. Cometes una infracción, te detiene el tránsito y te dice, pues usted dígame, joven, ¿cómo le hacemos? ¿No? Póngase guapo, ayúdeme que lo ayudo. Y tienen todos sus códigos ahí para entender lo que te quieren decir, ¿no? O sea, no te dice, dame un soborno y le perdono la multa, no te dicen así sutilmente, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Mire, le voy a pasar el reglamento allá en la página 27, a ver qué me regresa usted. ¿Cuántos de nosotros hemos participado en eso? Que no sé si has hecho lo contrario, pero cuando tú le dices, sabes que yo no participo en eso, no te puedo dar nada, hasta se sorprende, no, pues entonces le va a ir mal. Ahorita te vamos a tener que llevar la unidad al corralón. Pues eso tiene que ser que así sea. Pero es tan fácil arreglarlo con unos cuantos pesos y evitarte la molestia, el traslado, el arrastre, el corralón, la multa. O sea, es un dineral y el tiempo perdido. Es tan fácil con un billete arreglar eso, pero eso es corrupción. Y Dios nos llama a no participar de esas cosas. O tal vez alguien ha participado o ha sido víctima de un acto de corrupción en su contra. Jueces arreglando por fuera las sentencias, los fallos en contra de aquel que no da la aportación.
Y creo que es algo tan común y es tan fácil arreglarlo por fuera, pero eso no le agrada al Señor. Es difícil mantenerse ajeno a este tipo de situaciones, pero es a lo que Dios nos ha llamado, a no participar en actos de corrupción. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios no creó las cosas corruptas. Dios no creó las cosas corruptibles. Dios creó las cosas, como dice en Génesis 1:31, buenas en gran manera. ¿Qué pasó entonces? Pasó que a causa del pecado, todo se corrompió. El propio ser humano, tanto en lo moral como en lo natural, y la creación misma fue sujeta a maldición por causa del pecado del hombre. Así es que el origen de toda la corrupción que existe es el pecado del hombre. Nuestra naturaleza está impregnada de corrupción. Y si no tenemos dominio propio, vamos a caer en ese tipo de actos de soborno o corruptos. Es bien sabido también que en esa condición todos, mis amados, tenemos la inclinación natural a corromper o ser corrompidos. Por eso el hombre es corruptible. No significa que lo sea, pero significa que tiene la inclinación a. Por eso alguien, un filósofo me parece, en el siglo XIX acuñó una frase que tal vez la has escuchado, que dice que el poder corrompe. Esto lo dijo una persona del nombre o de apellido Acton, Lord Acton, en el siglo XIX, y él dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Como ejemplo de esto podemos ver las personas, tal vez tú conoces a alguien así, que era una buena persona, digámoslo en el sentido moral, humano, y cuando recibió cierto poder, cuando recibió cierta autoridad, se volvió una persona déspota y grosera. ¿Conoces a alguien así? Era tan buena onda y lo ascendieron. Uy, ahora sí se cree el muy, maltrata a todo mundo. Es una persona que realmente insufrible, intratable, y no era así. Pero como le dieron poder, como le dieron autoridad, ahora se volvió una persona muy difícil. Tal vez aplicaríamos esta frase de Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, estudiando más acerca de la personalidad humana, han llegado a otra conclusión que difiere un poco de esta frase. A la conclusión que han llegado los estudiosos del comportamiento humano es que el poder no corrompe, sino que el poder solo refleja cómo eres en realidad. Es decir, una persona que no tiene poder y no tiene autoridad puede ser una persona corrupta, corruptible, y cuando tiene poder y autoridad, ahora se facilita el poder demostrar lo que en realidad siempre ha sido, solo que no tenía ocasión para demostrarlo. Por eso me gusta más esta afirmación que el poder no corrompe, pero refleja lo que eres en realidad. Esa persona que era sencilla y humilde, gentil, amable, condescendiente con sus compañeros cuando estaba al mismo nivel y luego es ascendido como jefe o gerente supervisor y los maltrata, siempre fue así, siempre fue un déspota, siempre fue un grosero, solo que no tenía el poder para demostrarlo. Pero es a través de esta concesión de autoridad y poder que se demuestra lo que en realidad somos. Esto significa que no todos se corrompen por igual.
Es decir, no significa que todos los que ascienden o todos los que tienen algún puesto de liderazgo son corruptos, sino que significa que el poder corrompe a quienes de antemano tienen una moral débil. Es decir, aquellos que tienen una mayor propensión a ser corruptos. Es decir, enseñan el cobre, como decimos acá, cuando se les da cierto poder, cierta autoridad y se vuelven tan groseros. ¿Y qué pasó con esa persona tan sencilla, tan buena onda que era? Y mira ahora lo que es un déspota. Ejemplos de estos vemos innumerables veces. Por ejemplo, personas que ascienden en una organización, en una empresa, se vuelven autoritarios cuando tienen cierta posición como jefatura de supervisión o gerencia. Lo vemos sobre todo también en el gobierno, ¿sí o no? Candidatos que prometían acabar con la corrupción y no participar en ningún acto de corrupción y acto de soborno, llegan al poder y se olvidan de esas promesas de campaña y se vuelven tan corruptos como aquellos a los cuales criticaban cuando eran candidatos. No solamente se vuelven ellos, sino que también participa su familia y empiezan a haber ahí arreglos ilegales para beneficiar a sus amigos, a sus familiares cercanos con actos completamente fuera de la ley. En la política esto se ve muy común, en el gobierno también. ¿Cuántos han tenido la desagradable experiencia de tratar con un funcionario público que es grosero? Todos. Al Seguro Social, perdón que lo diga así, pero al Seguro Social, alguna institución, hacer algún trámite, a ir a sacar algún permiso de gobierno, todos, en su gran mayoría, habrá unas cuantas excepciones, es verdad, pero en su gran mayoría son groseros, son mal hablados, te maltratan y si llegas 30 segundos tarde ya no te atienden y te hablan con groserías. ¿Qué necesidad? No es que el puesto los haya hecho corruptos o la posición de poder los haya corrompido, ya lo eran, solo que no tenían cómo ejercerlo. Y cuando están ahí, se ve lo que en realidad son. Tristemente, mis amados, debo reconocerlo también, que aún en la propia iglesia de Cristo también hay actos de corrupción. Siervos que parecen sencillos y humildes, serviciales, atentos, amables, se convierten a los ojos de los hombres en personas crueles, en tiranos cuando se les nombra líderes, ministros o inclusive pastores. Se vuelven lo que siempre han sido, solo que la gente no se daba cuenta. Son como los candidatos políticos, ¿no? Que te pintan la cara bonita y te prometen y te dicen y ay sí, y cuando llegan, ¡pum!, se transforman completamente. Bueno, más bien muestran lo que en realidad eran, solo que engañaban a la gente. Y así líderes, siervos, administradores, diáconos, ancianos, pastores, que se corrompen públicamente cuando reciben cierto poder. Por ello, la inclinación natural del hombre es participar en la corrupción. Algunos más, algunos menos. Si yo te pregunto, ¿eres corrupto? ¿Eres corrupta? ¿Qué me vas a contestar? Por supuesto que no. ¿Con quién cree que estás hablando? Alguien decía por ahí, y se me hace una frase muy fea, pero la tengo que decir, todos tienen un precio. Todos tienen un precio. Algunos menos, algunos más, pero todos tienen un precio. Yo creo que los que estamos en Cristo, sí, ya tuvimos un precio, la sangre de Cristo, pero me refiero a los actos de corrupción.
Yo creo que los que verdaderamente estamos firmes en la fe, no tenemos un precio para comprar nuestra voluntad. Es triste cómo especialmente la gente de escasos recursos o la gente con poca educación se puede comprar su voluntad tan fácil. Y lo vamos a ver ahora en las próximas elecciones con una ayuda económica, con una promesa, con algo en especie. A veces hasta por una torta y un atole dicen, se les compra el voto. Eso es corrupción y soborno. Y hay gente que está dispuesta a vender hasta su abuela si le ponen precio. Eso no está bien. Y yo esperaría, mi hermano, de ti y de mí, que no tengamos un precio. Ay, porque este hermanito me trata bien, entonces yo lo voy a tratar bien, pero este que no me agrada lo voy a tratar mal. Eso es corrupción. Estás corrompiendo tu trato, tu voluntad a ser más amable, más condescendiente con el que te cae bien que con el que no te cae bien. Eso es corrupción. Por eso Dios dice que Él no hace acepción de personas. Él no juzga por lo exterior, sino por lo que hay en el corazón. Y tú y yo estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no tratar mejor a unos que a otros. Porque entonces no estamos siendo justos y más bien estamos siendo corruptos. Ante todo este panorama negro, sombrío, corrupto, perverso, ¿qué solución hay para esto? Mantenerte firme, hermano. Espero que la próxima que te detenga o me detenga un agente de tránsito y quiera su aportación voluntaria, no participemos de ello. Aunque te amenacen, ¿sabe qué? Esto amerita corralón. Por ejemplo, ir a la Ciudad de México en un día que no circula tu automóvil. Y eso es corralón, no sé cuántas horas de detención, si es fin de semana peor, y pagar una multota y el arrastre. Y dices, ¿y si lo arreglamos con un 500? ¿Quién trae la imagen de los billetes de 500? Ay, van a sacar todos esos billetes de 500. Bueno, uno de un Cuauhtémoc, ¿no? Que creo que es el de 100, ¿no? ¿Sí? Si lo arreglamos con un Cuauhtémoc, no, necesitas una tribu de Cuauhtémocs para arreglar esto. Zaragoza, no sé quién está. Yo espero, hermano, que no tengamos precio, ni pongamos precio a la voluntad propia y ajena. Entonces, ante todo este panorama, ¿qué podemos hacer? Como diría aquel, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Qué vamos a hacer ante esto? Si nuestra naturaleza tiende a ser corrupta, a corromper y corromperse, la única solución a esto es necesitamos una fuente externa a nosotros que nos provea de algo incorruptible. Quiero decir, a alguien que transforme nuestro interior, a alguien que regenere nuestro ser, nuestra forma de pensar corrupta por algo que sea puro y santo. Y mira, el Señor lo expresa así en la primera carta de Pedro, vamos allá. Primera carta de Pedro, está casi al final de nuestra Biblia, antes de Apocalipsis, Judas, Juan, está Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra del Señor.
Desde el 22 leámoslo, por favor. Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, nuestra naturaleza humana es corrupta y tiende a corromperse y a corromper. Pero aquí nos dice el apóstol Pedro, los que han nacido de nuevo por medio del Espíritu y la palabra, lo han hecho de una simiente, de una semilla, de un origen incorruptible. Es decir, que los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu y la palabra, en nuestro interior habita el Espíritu Santo, el cual es incorruptible y el cual nos lleva entonces a resistir todo acto de corrupción y de soborno. De esta forma, todo ser humano tiene su naturaleza corrupta, humana, natural, carnal, y al mismo tiempo los creyentes en Cristo tenemos una naturaleza incorruptible, santa y pura, que es Dios mismo. Ahora tú y yo ya podemos resistir. Antes, hombre, ni podíamos y ni queríamos. Ahora podemos y espero que querramos cuando venga la prueba y la tentación. Aunque te tardes más, aunque gastes más, si es justo que sea justo. Aunque el trámite va a ser más lento, va a tomar más tiempo, pero mejor mantenerse en la línea de la pureza y la santidad que Dios establece en su palabra y no en la corrupción que el hombre promueve. ¿Quién va a prevalecer? ¿La naturaleza carnal y corrupta o la naturaleza espiritual y santa? ¿Quién crees tú que va a ganar la batalla? Va a ganar quien esté más fuerte. Si tu carne es fuerte y tu espíritu es débil en la fe, va a ganar la carne. Por el contrario, si la carne está sometida a la obediencia de un espíritu fortalecido en la fe, va a prevalecer el espíritu. ¿Quién ganará? Lo sabremos la próxima ocasión que haya ocasión, la próxima ocasión que haya oportunidad de ser corruptos o de corromper. Esto está por definirse. Llegará ese día para ti y para mí, en el cual se enfrentarán la carne y el espíritu en un posible acto de soborno y de corrupción, y ahí veremos quién gana. Ahí me cuentas cómo te va. ¿Sí? Yo también les cuento cómo me va. Una ocasión me sucedió que iba en mi automóvil, adelante de mí iba un camión grande, como de esos que llevan productos refrigerados, y dimos vuelta a la izquierda en un semáforo. Yo no me di cuenta que cuando se quitó el camión, que ya pude ver, ya estaba en rojo para dar vuelta a la izquierda. Sí podía seguir derecho, pero la vuelta a la izquierda ya estaba en rojo. Yo llevé a la mitad, pues me pasé, ¿no? Ya saben, los autos que venían en sentido contrario amablemente se esperaron, ¿verdad? No, sabemos que no. Pitaron su claxon característicamente y yo dije, perdón, no vi que ya estaba en rojo cuando me tomó a la mitad de camino. El camión se fue, pero a mí me detuvo un policía que estaba justamente ahí a la vuelta. Como que ya se sabía, ¿no? Ya tienen sus puntos estratégicos y saben dónde suelen caer los incautos. Y me detuvo. Y me dice, joven, lo que acaba de hacer usted está mal. Y ya saben, le sacan el reglamento, miren, el artículo tal, fracción tal, aquí dice que sí le creo. Pues, ¿cómo le hacemos, joven? Pues ¿cómo le hacemos? Yo también, ¿verdad? Picándole ahí, ¿cómo le hacemos? No le entiendo. Sí, usted dígame, ¿cómo nos arreglamos? Le dije, no, pues levánteme la multa. No se ponga así, joven, coopere.
quiero ser amable con usted, pero déjeme ayudarlo, ¿cómo le hacemos? Dije, no, mire, yo no puedo participar de eso, así es que si tiene que levantar la multa, levante la multa, lo que tenga que pagar, lo pago sin problema. Ay, joven, ¿no? Pues se te queda bien así como que, casi como rogándote. Dice, mire, está bien, me regresó mis documentos que me los había pedido, por esta vez se lo paso, pero no lo vuelvo a hacer. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Hermano, me pudo haber levantado la multa, no sé a cuánto asciende la multa, a lo mejor lo hubiera arreglado con 50 pesos, 100 pesos, no lo sé, pero tú y yo no podemos participar de eso. Y hay veces que el hombre tristemente prefiere quedar bien con el hombre, aunque quede mal con Dios, que al contrario, deberíamos preferir quedar bien con Dios, aunque eso signifique quedar mal con el hombre, porque a Dios es a quien buscamos agradar. Entonces, Dios nos da una nueva naturaleza incorruptible, insobornable, y en nuestro interior libramos esa batalla constante entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, Él nos ha provisto algunos elementos para darnos esperanza de que algún día esto se acabará. Toda corrupción, todo pecado, todo soborno tiene una fecha de término. Dios ya la conoce. Él en su segundo regreso a esta tierra acabará con todo este tipo de situaciones corruptas, este tipo de situaciones pecaminosas, y entonces no habrá más corrupción, ni tentación, ni posibilidad de participar en este tipo de actos. La palabra del Señor como esperanza nos dice de algunas cosas que Dios tiene reservadas para nosotros y que no se pueden corromper. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y voy a mencionar 5 de estas cosas o elementos que Dios ha creado y nos está aguardando y que no se pueden corromper. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice, y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, perdón. Nosotros, en cambio, para recibir una corona incorruptible. Así como este pasaje, hay otros pasajes más donde nos habla que el Señor tiene reservadas coronas incorruptibles para nosotros. Aquel que persevere hasta el final, aquel que sea fiel, aquel, como en este caso el apóstol Pablo dice, el que se esfuerza, el que lucha. Dios tiene para nosotros una corona incorruptible. Esta corona representa una gloria de parte de Dios y la vida eterna. Así como en lo natural se compite por algún trofeo, algún premio, alguna corona, una medalla, nosotros competimos de alguna forma en lo espiritual para obtener de Dios una recompensa incorruptible en gloria, justicia y gozo. Eso es lo que nos espera de parte de Dios, y nada ni nadie la puede corromper, ni dañar, ni destruir. Otra cosa incorruptible que Dios nos pide que hagamos, vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Es decir, que no todo es corrupción, sino que Dios tiene guardadas cosas incorruptibles para nosotros. Mateo 6, versículo 20. Desde el versículo 19 dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, Mateo 6:20, más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Dios nos llama a crear tesoros en el cielo, que significa que nosotros hacemos obras de fe para la gloria de Dios. Cuanto tú y yo más
acumulemos riquezas en esta tierra y más nos aferremos a ellas, como dice el versículo 21, menos querremos ir al cielo. La estamos pasando tan bien aquí que qué necesidad hay de ir del cielo, dirán algunos que viven en la opulencia, en la comodidad, en la riqueza, en la abundancia. Por eso el Señor nos llama a no atesorar aquí en la tierra, sino crear tesoros en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Qué otro elemento incorruptible tenemos? Eso nos están aguardando en el cielo. Primera de Pedro capítulo 1, vamos de regreso, Primera de Pedro capítulo 1. Encontraremos aquí otro elemento que no se puede corromper, que Dios ha creado para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Y dice la palabra de Dios, pues ha nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, la palabra de Dios es otro elemento que Dios nos ha, en este caso sí, nos ha delegado, nos ha concedido, que es incorruptible. La palabra de Dios no se corrompe. Por eso dice la advertencia, ay de aquel que le añada o quite palabras a lo que aquí está escrito. La palabra de Dios no se corrompe. La palabra de Dios es pura, es santa y es eficaz. Y tú y yo no podemos transgiversarla, malinterpretarla, corromperla, porque entonces estamos atentando en contra de Dios y eso es una blasfemia, alterar la palabra de Dios o su interpretación. Aquí mismo en primera carta de Pedro, capítulo 1, pero en el versículo 4, hay otro elemento incorruptible. Dice, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Nuevamente vemos aquí un elemento que Dios tiene aguardándonos, así como vimos una corona, los tesoros, una herencia que está en el cielo esperándonos a que se concluya los tiempos del regreso de Jesucristo y el establecimiento y la manifestación de su reino y sea consumado aquí en la tierra. Por último, algo más. Vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Aquí, hermano, no vamos a encontrar, excepto la palabra, lo hemos dicho en otras ocasiones, excepto la palabra de Dios, no hay ningún otro elemento en esta tierra creado que sea puro, que sea santo y ahora entendemos que sea incorruptible. Solamente la palabra de Dios. Todo lo demás creado, existente en esta tierra, no es completamente santo, no es completamente puro y no es completamente incorruptible, sino que todo tiende a la descomposición. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción y de esto mortal sea vestido de inmortalidad. Está hablando aquí, si ve el título en su Biblia, dice la victoria final sobre la muerte. Versículo 54. Y cuando esto corruptible, es decir, este cuerpo natural, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así es que, mi amado hermano, Dios tiene para nosotros un cuerpo glorificado
incorruptible. Un cuerpo que no se va a cansar, que no se va a fatigar, que no se va a enfermar. Un cuerpo que no va a morir. No como el que ahora portamos. Debemos de cuidarlo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Pero hermanos, entendamos que esto en el cual habitamos ahora, llegará un día en que ya no va a servir para nada. Para abono en la tierra solamente, si acaso. Pero Dios tiene para nosotros un cuerpo inmortal e incorruptible. ¿No te da alegría de ello? A lo mejor los que están fuertes y guapos y las que están bonitas dicen, así estoy bien. Pero si Dios te concede llegar a una edad que te veas al espejo y dices, híjole, ya no estoy tan lozano como solía estar, ya no tengo tanto cabello, ya no tengo tanta fuerza, ya se me pintan algunas arruguitas por ahí, mi cuerpo ya no me reacciona, ya no me responde como quisiera, como lo hacía en el pasado, ahí vas a valorar y entonces podrás apreciar que lo que Dios tiene es mucho mejor de lo que tú puedas lograr aquí en la tierra. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, que ninguna belleza terrenal se le puede comparar. Termino con lo siguiente. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Además de fortalecernos en la esperanza de que Él tiene una corona, que Él tiene una herencia, que Él tiene tesoros, que tiene un cuerpo incorruptible aguardándonos y tenemos una palabra incorruptible. Además de eso, lo que el Señor espera de nosotros es que no participemos en ningún acto de corrupción. Vayamos a segundo libro de Crónicas para terminar. Segundo libro de Crónicas, ahí en el Antiguo Testamento, después del libro de los Reyes, están las Crónicas. Y en el segundo libro, capítulo 19, versículo 7. Dice, ahora pues que el temor del Señor esté en ustedes, actúen cuidadosamente, porque con el Señor nuestro Dios no hay maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de soborno. Con Dios no hay eso. Ni aceptación y por supuesto ni promoción de soborno. El Señor nos está exhortando a que no participemos de ello. Mucho menos, mis amados, escúchame bien, mucho menos intentemos sobornar a Dios. ¿Cómo es eso? Dios es incorruptible, es insobornable. ¿Cómo es que a veces el hombre quiere sobornar a Dios? Cuando le dice, Señor, te doy esto a cambio de aquello. Yo te prometo esto si tú me das. ¿Estás condicionando a Dios? Voy a hacer esto, Señor, para que por favor me concedas esto. ¿Estás chantajeando a Dios? ¿Qué crees que Dios va a hacer? Ay, sí, por supuesto. Absolutamente no. Porque ese es un acto de corrupción y Dios es incorruptible. Si yo hago esto, Señor, entonces haz tú aquello. Olvidémonos. Todo ese tipo de mandas le llaman, ¿sí? De procesiones, de actos, aún las flagelaciones, esperando algo a cambio de Dios, están intentando sobornar al insobornable, corromper al incorrompible, y Él no se agrada de ello. No es malo que prometamos, escúchame bien, no es malo que prometamos, pero no lo hagamos a cambio de algo, porque eso es un trueque.
Eso es una transacción y con Dios no se transacciona. ¿Crees que podemos pagar el precio de lo que significa obtener una bendición de parte de Dios? ¿Crees que Dios tiene un precio? No. Entonces sí, hagamos promesas, Señor, te prometo ser más dócil, te prometo ser más eh, amoroso, te prometo ser más atento, te prometo ser más respetuoso, ser más puntual, en fin, podemos hacer este tipo de promesas, pero no digas, a cambio de, yo te prometo hacer esto, si tú me das esto, no, porque eso no es agradable. Por eso Eclesiastés dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo dice Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Amados hermanos, creo que tenemos la enseñanza clara en esta tarde y sabemos lo que tenemos que hacer. Si queremos dar una gratificación por un favor recibido, hagámoslo no como una compensación, sino como algo voluntario para poder bendecir la vida de alguien, pero no como una obligación o esperando un favor a cambio de. Mucho menos intentemos con Dios hacer algo esperando algo de parte suya. Claro que Dios es justo y Dios bendice la obediencia y claro que Dios prospera a los que en Él confían, eso sí, pero no lo hagamos por interés ni tampoco buscando corromper al incorrompible. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento. Creo, Señor, que la mayoría de los aquí presentes o los que han visto esta transmisión teníamos una idea de lo que es ser corrupto o ser incorrupto. Pero también creo que a través de esta enseñanza tú has traído un conocimiento más profundo acerca de lo que esto significa para ti y de lo cual tú demandas que nosotros participemos en abstenernos de todo acto de soborno y de corrupción. No solamente hacia el hombre, sino aún como algunos equivocadamente pretenden sobornarte a ti, Señor. Y aunque pueda significar el ahorrarnos molestias, tiempo en algún trámite o alguna multa, Señor, recuérdanos esta palabra para no participar de ello, Señor, y no corromper ni ser corrompidos. Y que afrontemos las consecuencias, si alguna falta hemos cometido, las consecuencias legales, Señor, confiando, Padre, en que tú nos harás justicia en nuestra causa y recibiremos el castigo merecido por nuestras faltas, Señor. Pero que aún a sabiendas de eso, nos abstengamos, Señor, de corromper y de ser corrompidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Si tú reconoces que has cometido algún acto de corrupción, este es el momento para que te pongas a cuentas con tu Señor y pídele perdón si has hecho algo así. Dios te quiere restaurar y perdonar. Si realmente estás arrepentido, hácelo saber a tu Señor. A tus pies.
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. tus pies, no hay lugar más alto.